Y si quieren, vamos a comenzar la sesión así ya grabada, diciéndoles cómo van a seleccionar su entidad, ¿no? Para que todos nuevamente ya sepan cómo trabajar su entidad. Entonces, aquí yo les mandé esta base de datos que es la nacional. Están todos los casos de todas las diferentes características, la fecha de actualización. Habíamos dicho que íbamos a trabajar ya con la del 3 de junio, hace 8 días, el origen, el sector, la entidad, el sexo. Entonces ahí están las diferentes características, pero además desde luego les agregué los códigos que no venían antes. Ya les puse código a las entidades. Si se dan cuenta, ya dice, en lugar de decir nada más el número, ya viene con la etiqueta, ¿no? Y también a todas estas variables ya les agregué la etiqueta. Uno, en este caso, si se dan cuenta, aquí dice uno, que significa ambulatorio, es tipo de paciente hospitalizado, etcétera, ¿no? Que son los dos tipos de pacientes que entran. La fecha de ingreso al hospital, la fecha de inicio de síntomas, la fecha de defunción en el caso de que haya pasado la defunción. Y también viene si estuvo intubado. Aquí pues no aplica porque no fue ambulatorio. Obviamente los ambulatorios no son intubados. Hospitalizados no tampoco. O sea, este no estuvo intubado. Por ejemplo, esta persona sí estuvo intubada, ¿no? Entonces, esos son. Entonces, aquí vamos a ver que tenga neumonía, sí o no, la edad de la persona, la nacionalidad. Ya también tiene, si por ejemplo estuvo embarazada, desde luego que si es un hombre, pues no aplica. Por eso dice ahí no aplica. O en el caso de una mujer, puede ser que no, puede ser que no. Creo que no, por aquí no veo ninguna que sí estuviera embarazada, pero ahorita analizamos. También una pregunta que les hicieron es si hablaban lengua indígena, de las que se rescatan de la parte social. Ya veíamos a la vez pasada que Amy nos enseñó que la cédula era más grande. Por ejemplo, aquí está esta persona que sí hablaba lengua indígena. Y luego ya los factores, las comorbilidades que le llaman. Por ejemplo, la diabetes, esa persona no tenía, pero es así. EPOC, que es una cuestión también del pulmonar, eficiencia, ¿cómo se llama? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si tuvieron asma, si tenían asma, si tenían algún factor de inmunosupresión, la hipertensión, si tenían hipertensión o no, o si tenían alguna otra complicación, ¿no? Entonces, también si estaba en estado de obesidad la persona o si tenía una cuestión de insuficiencia renal crónica. También les preguntaron si tenían hábitos de tabaco. No sé con qué criterio habrán terminado que sí o que no. Me imagino que con un número determinado de cigarros que se fuman al día o a la semana, no sé cuál será el criterio, pero bueno, ellos ya determinaron cómo, que si la persona tenía hábitos de tabaquismo y alguna otra enfermedad que no estaba contemplada dentro de aquellas, ¿no? Aquí está la variable que es uno es positivo, dos es negativo, no, o sea, no positivo para el SARS. Fíjense cómo maneja el positivo y no positivo, porque está esa cuestión de los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces no se atreven a decir negativo, dicen no positivo, no es lo mismo. Es como las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Decimos se rechaza, no se rechaza, la hipótesis nula, ¿no? Pero no hablamos de se acepta, porque siempre hay una probabilidad de error. Entonces, la condición, si es un migrante, si es por la nacionalidad, es país de nacionalidad, el país de origen, si es el caso, y en el caso de que si estuvieron en una unidad ya de terapias intensivas, ¿no? De cuidados intensivos, bueno, no aplica porque fue ambulatorio, pero esta persona no. Ya también en la base de datos, yo hice un pase para que pudiera aparecer también el municipio al cual pertenece, ¿no? Loreto, Azcapotzalco, Teotihuacán, Monterrey, son los municipios. Y en el caso también generé dos variables, bueno, varias variables más. Por ejemplo, está, agrupé la edad de dos maneras diferentes, ahorita les explico y ahorita volvamos a hacer una, sino tres maneras diferentes de agrupar la edad tuve. Grupo de edad 2, grupo de edad 3, porque ahorita les explico por qué las grupos de edad. También creé una variable porque hay veces que decía que había muerto la persona,
pero no se sabía si murió de COVID o no, porque pudo haber entrado con síntomas respiratorios, pero pudo haber sido una influenza, una neumonía no debida a COVID. Entonces, seleccioné nada más los que sí estaban confirmados que tenían COVID con el diagnóstico de positivo. Entonces, con eso creé esta variable un poco para ayudarnos ya no estar aquí. Y luego creé esta nueva variable que le llamé días, que ustedes seguramente la tienen con 2 decimales, porque yo hace rato la cambié, estaba así normalmente. En la base de datos que yo les mandé, venía con 2 decimales. Es el número de días que transcurrieron a partir de la fecha de síntomas hasta la fecha de defunción. O sea, esta la construí, bueno, más bien hasta la fecha actual. Por ejemplo, esta persona, pues no ha muerto y ha tenido un día nada más hasta en ese momento. Esta persona sí murió y tuvo 2 días. Esta persona no ha muerto y tuvo 3 días, ¿no? Más o menos se entiende, es la fe, los días que han transcurrido a partir de la fecha de síntomas hasta la fecha de corte. Si la persona no ha muerto, pues es el número de síntomas que ha tenido, el número de días que ha tenido síntomas. Y si ya murió, pues quiere decir que tuvo, por ejemplo, esta persona que sí murió, pues 4 días duró con los síntomas, a partir de que sintió los síntomas, ¿no? Y esta persona pues duró 7 y así va, ¿no? Construí una variable de días 2 que luego les voy a explicar para qué nos va a servir, ya cuando veamos los modelos de regresión, y ya, eso es lo que tenemos, ¿no? Esa variable de filtro no la teníamos, pues yo la construí apenas, pero esa es la base de datos. Entonces, concreto, primer paso, ustedes van a seleccionar su entidad de trabajo. ¿Cómo la seleccionan? Habíamos dicho que si no quieren borrar toda la información de la base de datos, tienen 2 opciones. Una es seleccionar y crear una base de datos nada más con el COVID de la comunidad o de la entidad que están trabajando. O segunda opción es solo seleccionar los casos y seguir trabajando con la base tal cual. Yo les decía que por facilidad es mejor que la trabajaran con los datos ya truncados, o sea, con los datos ya cortados, solamente con las características que ustedes, con las variables, con la entidad que van a trabajar. De todos modos, esta base de datos la siguen teniendo ahí de respaldo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de Piedad, por ejemplo, ¿no? A ver, Piedad, ¿qué número de entidad tienes? El 23, profesor. Entonces, nos vamos a referir no a la entidad de nacimiento, sino a la entidad de residencia de la persona. Entonces, le voy a decir que me seleccione todas las que son 23, ¿no? Si se dan cuenta, acuérdense que con este icono que está aquí, que tiene un 1 y una, yo puedo alternar entre números y etiquetas, pero en el fondo sigue siendo etiquetas, siguen siendo números claves, ¿no? Entonces, lo que le voy a decir es que me seleccione los datos, nada más, que me seleccione los casos. Si en el caso de que la entidad aquí me está seleccionando, tengo una selección que voy a quitar, ya hace rato estuve analizándola, y me voy a la entidad de residencia. La entidad de residencia debe ser igual a, ¿qué me dijiste, Pida? 23, profesor. 23 para seleccionar solamente a los de Quintana Roo. Entonces, aquí tengo 2 posibilidades, las 2 posibilidades que yo le decía. Si lo dejo así, tal cual como está, dice descarta casos no seleccionados. Y si le pongo la opción eliminar los casos no seleccionados, va a borrar todos los demás y solo me va a dejar los de Quintana Roo. Yo les recomiendo que lo hagan de esta manera y guarden la base de datos con otro nombre para que lo manejen nada más con los datos que corresponden a la entidad. Así es que voy a hacerlo así como le estoy recomendando. De todos modos, fíjense, yo tengo mi base de datos que se llama COVID el 3 de junio. Le voy a dar a aceptar. Y entonces voy a ver mi base de datos. Veo la base de datos y todos los casos son de Quintana Roo. ¿Estamos de acuerdo? Todos son de Quintana Roo. Entonces, esta base de datos ya la voy a guardar. Le voy a decir, guárdamela como. Obviamente, si la guardo encima del nombre anterior, pues ya no me va a dejar salir. Entonces, le voy a decir COVID al 30 de junio de 2020 y le voy a agregar que corresponde a Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo.
Entonces, esa es la primera parte que tienen que hacer todo mundo, tener su propia base de datos de Quintana Roo, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, cuando seleccionan los casos, ¿cómo le pone? Es que lo estaba haciendo, pero no lo pude hacer al mismo tiempo y se me pasó. A ver, le puse datos. Sí, yo creo que es complicado porque si están viendo la misma computadora va a estar difícil que estén trabajando al mismo tiempo el Excel, ¿no? El SPSS. Pero por eso estamos grabando el video para que después lo puedan ver otra vez, ¿no? Pero de todos modos lo explicamos de nuevo. Fue en datos y en seleccionar casos, ¿no? Entonces, originalmente están seleccionados todos los casos. Nosotros seleccionamos el botón de sí, satisface la condición. Y donde dice el botón abajo que dice sí y con 3 puntitos le damos clic ahí. Entonces vamos a pasar la variable entidad de residencia que se encuentra después de entidad de nacimiento. Primero viene sexo, entidad de nacimiento y luego viene entidad de residencia. Y le ponemos igual al número de la entidad, ¿no? Que están ustedes trabajando. En este caso fue 23, ¿verdad, Piedad? Fue 23, le dan continuar y le van a dar, de aquí van a seleccionar después, de donde la parte donde dice resultado, originalmente estaba descartar casos no seleccionados y vamos a cambiarlo a eliminar casos no seleccionados, ¿no? Y ya le dan a aceptar. Y ese es el camino. Bien, entonces yo le di cancelar ahorita porque ya lo había hecho, y no iba a hacer nada de todos modos. Entonces ya está Quintana Roo. Incluso ahora puedo irme a ver qué pasó con los municipios. La mayoría de los casos, por lo que vemos aquí en la primera parte, son de Benito Juárez, ¿no? Obviamente, Benito Juárez es el municipio, nunca no existe el municipio de Cancún. La ciudad de Cancún pertenece al municipio que se llama Benito Juárez, ¿no? Y hay que distinguirlo, por ejemplo, también aquí en la Ciudad de México tenemos una alcaldía que se llama Benito Juárez, ¿no? También en el Estado de México hay una alcaldía que se llama Solidaridad. Hay un municipio que se llama Solidaridad. No, es que aquí se llama Chalco Solidaridad, si no mal recuerdo. Y allá, pues nada más se llama Solidaridad, ¿no? Entonces, voy a sacar una frecuencia con el botón secundario, nomás por pura curiosidad, nada más para ver qué está haciendo. Estadísticos descriptivos. Entonces me saca la frecuencia, me dice que hay en ese momento 3,764 casos que fueron de alguna manera sospechosos, ¿no? Fueron así que provocaron que se hiciera el examen. Y la mayoría de los casos, si se dan cuenta, de los 3,764, la mayoría pertenecen o sea, el 64,9 a Benito Juárez, ¿no? El otro municipio en importancia, pues es Solidaridad, pero ya bajó hasta el 16%. El otro municipio es Otón, y yo no conozco más que algunos cuantos Fila Mujeres, son muy poquitos casos, Cozumel, poquitos, Bacalar, que dicen que yo tengo ganas de ir por ahí, por Bacalar, no se me ha hecho la opción de ir todavía, pero bueno, esos son. Entonces, son pocos municipios que hay en Quintana Roo, pero la mayoría de los casos pues, sospechosos se presentan aquí. Por ejemplo, vamos a ver, voy a otra vez a ver los datos de Quintana Roo. Quiero ver, por ejemplo, yo sé que les hicieron una prueba porque pues, por algo fueron a la consulta porque tuvieron síntomas o algo parecido. Entonces, dentro de los resultados, le doy clic con el botón secundario y puedo ver qué está pasando con los resultados, ¿no? Entonces, ahí lo que me está indicando los resultados es que de todos los casos posibles, 2010 resultaron positivos, o sea que de todos los casos que se hicieron análisis, el 53,4 resultó positivo, el 40,5 resultó no positivo y el 6,1 pues todavía no se realiza, todavía no tienen el resultado. Ya les hicieron la prueba, pero todavía no se tenía el resultado en ese momento. Eso es lo que está pasando, por eso los datos del COVID están llegando como retrasados,
tuvieron que aclarar, han tenido que aclarar varias veces, que hay veces que registran 1000 muertos de un día para otro, pero que no necesariamente esas 1000 muertes ocurrieron el día anterior o de ese día para el otro, sino más bien debido a la gran demanda que ha habido de pruebas de COVID, pues el registro está llegando tardío, ¿no? Porque si están haciendo pruebas y de repente llega más gente, y si aquel persona que les había hecho la prueba de repente ya murió, pues yo creo que su prueba la dejan al final y le dan prioridad a la gente que va llegando, pues con la posibilidad de detectar rápido y ver si se puede de alguna manera hacer algo por esa persona. Hasta a veces es comprensible, ¿no? En realidad esa prueba utiliza cuestiones del ADN, de la prueba PCR, que seguramente ustedes ya llevaron genética, no han llevado genética, ¿verdad? No, les toca el otro semestre, ¿no? Si no mal recuerdo. Y el siguiente semestre nos toca. Entonces ya les hablarán de ese tipo de pruebas y no son pruebas fáciles, ¿no? Se necesita parte de, o sea, la extracción es muy fácil porque es con un, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman, Giovanni? Isótopo. Con un isótopo y meten el isótopo a la garganta y hacen un raspado, Exudado. bueno, como se llame, ¿no? Yo no sé ni cómo se llama eso. Pero el chiste es que realmente eso es lo más fácil, lo más difícil, bueno, molesto para el paciente, pero lo más fácil. Después ya lo llevan al laboratorio, ¿no? Y esa es la prueba donde se analiza el ADN y ahí ver si existe el virus. Recuérdense que el virus se aloja principalmente en el ADN y va multiplicándose dentro del ADN de las personas. Por eso se reproduce muy rápidamente también, ¿no? Bueno, eso es hasta donde yo sé, pero a lo mejor alguien sabe más. Ana, ¿tú sabes algo más de eso? Ana Colina, porque creo que tiene su micrófono prendido. No, nomás se le olvidó apagar el micrófono. No importa. Entonces es por eso esas pruebas están pendientes. No son tantas realmente para Quintana Roo. En otros estados, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México, como la demanda es muy grande, por eso está dando muy fuerte la demanda, el asunto, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones que también podríamos analizar, por ejemplo, ahorita estoy dando nada más ideas sueltas porque voy a elaborar una práctica bien en forma para que lo hagan en cada entidad, es ver, por ejemplo, qué está pasando, por ejemplo, con el sexo de las personas que se encontraba por ahí atrás también, ¿no? Aquí está el sexo. En el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, el sexo de las personas, aquí está, estadísticos descriptivos, y entonces tenemos ahí 44.9% de mujeres y 55.1% de hombres, ¿no? Pero esos son en general los que fueron a atenderse. Pero sería interesante ver quiénes son los que dieron positivo por cada sexo, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues lo que hago es, pues puedo hacer una tabla cruzada, como ya lo estuvimos haciendo en el caso de la chi cuadrada, o lo están haciendo todavía para la anterior. Entonces, en tablas cruzadas, lo que meto, voy a ponerle el nombre de la variable, nada más, para que no ver toda la etiqueta. El sexo de las personas, en filas, y el resultado lo coloco en columnas, ¿no? El resultado. Y voy a sacar de las casillas, voy a sacar porcentaje por fila, ¿no? Y ya le pongo a aceptar para ver si hay alguna relación que se observe importante por sexo. Entonces, de todos los hombres que fueron, por ejemplo, bueno, primero, de todas las mujeres, del total de pruebas que se fueron a hacer las mujeres, el 47.1% resultó positivo. Y en cambio, el total de los hombres fue el 58.6%. O sea que, y ya lo estamos viendo en forma relativa, ¿no? De por sí fueron más hombres los que se hicieron la prueba. Pero también respecto al total de hombres, son más los que tienen un resultado positivo, ¿no? Eso es lo que todo mundo se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay más hombres con COVID? O sea, ¿por qué a los hombres les está pegando más duro el COVID, no? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan? ¿Cuáles son las ideas que se tienen respecto a por qué se está... ¿Quién me puede decir qué está pasando con los hombres o qué? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Por qué los hombres les pega más fuerte? Porque los hombres son los que están saliendo más a trabajar que las mujeres.
¿Qué opinan? ¿Será nada más la cuestión laboral, la cuestión del riesgo de los hombres? ¿Alguien más que tenga otra opinión? Pues yo había leído en un artículo que era por la cantidad de glóbulos rojos que tenían más. ¿Por la cantidad de qué? Glóbulos rojos. Parece que también hay una predisposición más en el caso del sexo masculino, ¿no? O sea, parece que en general los hombres tienen cuestiones biológicas más de riesgo, ¿no? Que las mujeres. Les voy a mandar una liga a un video donde un profesor del Colegio de México, se llama Juan Guillermo Figueroa, muy estudioso de las masculinidades y el rol de los hombres en la sociedad, nos habla de los diferenciales de la mortalidad de hombres respecto de las mujeres, donde el hombre siempre ha tenido más riesgos a lo largo de toda la vida. Y en esa situación del COVID también trata de explicar por qué él piensa que tiene, pero es en general los hombres siempre mueren más rápido que las mujeres, ¿no? La esperanza de vida en general sin el COVID de los hombres siempre ha sido menor en todo el mundo, ¿no? En promedio los hombres vivimos menos años que las mujeres. ¿A qué se debe eso? Y luego cuando vemos la mortalidad que ocurre en el primer año de vida, también los que mueren más, o sea, de todos los niños que mueren en el primer año, hay más hombres que mujeres. Y curiosamente, luego vamos a ver en el cuarto semestre, cuando veamos demografía, que en cada una de las poblaciones, en casi en todas las poblaciones del mundo, nacen más hombres que mujeres. Por cada 100 mujeres nacen aproximadamente 102 hombres. Pero cuando llegan al primer año de vida, al final, ya hay menos hombres que mujeres, porque se mueren más rápido al primer año de vida. Y luego, por ejemplo, a lo largo de la vida también se nota, por ejemplo, en la edad de los jóvenes, que es donde también empieza a haber una mortalidad importante, es mucho mayor la mortalidad de los hombres, que también se entiende por el riesgo que siempre están en las calles, son los que están laborando, son los que le meten al alcohol y así manejan, porque se mueren muchos por accidentes, etcétera. Pero hay más mortalidad de hombres que de mujeres. Belén, ¿quieres decir algo? No. Ah, es que veo que prendiste tu micrófono. Profe, son los Sí, Michelle. genes, ¿Eh? son el tipo de gen que tenemos. Yo creo que los hombres tienen un proceso de maduración, lo van a ver en autogenia, más lento que las mujeres. Entonces, cuando nacemos, pues no estamos tan adaptados como las mujeres al medio ambiente, entonces muchos morimos por esas causas, ¿no? O sea, somos más débiles, ¿no? Porque también hay una tesis que realizó una compañera sobre los fetos, las muertes, no los fetos de las longitudes que vimos en el otro ejemplo de regresión, sino la mortalidad fetal. Yanis Balandra, que se encuentra en el laboratorio de somatología como auxiliar del profesor Said ahí, ella estudió la muerte fetal y también veía que la muerte fetal, o sea, los niños que morían a esas edades eran en su mayoría hombres, ¿no? Que mujeres, sobre todo a las edades más tempranas, a las semanas. Entonces, eso también nos indica que, pues sí, hay algo biológico. Y luego, ese proceso de maduración también implica algo a lo largo de la vida. Porque ya en la práctica me decía he tenido algunos testimonios de conocidos que han tenido hijos varones e hijas niñas, me dicen, es que los niños, cuando uno va a los juegos, tan solo cuando tienen 6, 7 años, los niños hombrecitos, se suben ¿cómo se llama? A la resbaladilla, y en lugar de bajarse por ahí, quieren echarse un brincote, ¿no? Y muchos se lesionan en esa etapa también. Si uno ve los datos de morbilidad o por causas de accidentes en niños digamos, de 5 a 10 años, la mayoría de los hombres que van ahí son por cuestiones pues así son los fracturados y todos, la mayoría son hombres, ¿no? Y eso también, bueno, es una parte social porque nos están involucrando desde la niñez, todo el rol, nos están vendiendo ¿cómo se dice? Como un patrón de género que los hombres debemos de cumplir, ¿no? Siempre no quejarse, ser osado, demostrar que uno es hombre, no llorar. Y entonces eso hace también que luego cuando uno es adulto, las que se atienden principalmente son mujeres, los hombres no van al doctor. ¿Por qué no van? Pues porque nos dijeron que nosotros no debemos ser débiles, ¿no? Así nos inculcó la sociedad. Entonces, todos esos factores hacen que la muerte sea más alto en
¿cómo se llama? En hombres que en mujeres, ¿no? A ver, Javier, tu comentario para reírnos bien. ¿Dónde está Javier? Bueno, ya no quiere hablar. Bueno, entonces dice él que porque los niños se avientan de cara y las mujeres así van a ir los hombres así de con los brazos por delante, la resbaladilla, ¿no? Dice él. Aunque también se avientan luego, quieren bajarse así de volada echándose un brincote y pues se fracturan. Y bueno, luego las edades avanzadas, les digo, principalmente las mujeres son las que se atienden en los hospitales, ¿no? Que van al centro de salud, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión de riesgo en general y son el hombre, lo que dice el profesor en el video, que les voy a mandar la liga, es un video muy corto, como de 12 minutos, dice al final también que incluso que él no quiere generar controversias, pero que el hombre es un factor de riesgo no solamente para sí mismo, sino para los que conviven, ¿no? Y si lo vemos en en ese contexto de la violencia que se explica en todas las casas y toda esa cuestión intrafamiliar, pues generalmente es el hombre el que, incluso los feminicidios, que muchos de ellos son fuera de las casas, así en las calles, pero también muchos son en productos en los hogares, pues son los hombres, o sea, los hombres son un factor de riesgo no solamente para su salud, sino también para su entorno más cercano, ¿no? Bien, bueno, pero esa es una discusión mucho más amplia que ustedes van a ir dando poco a poco, conociendo los temas. Ahorita yo manejé el tema de masculinidad, el rol del género y toda esa cuestión, pero poco a poco van a ir profundizando. Seguramente con la doctora Anabela han visto algunas cuestioncitas así de ese tipo, ¿no? Bien, vamos a seguir explorando la base nada más para ir viendo qué otros aspectos tenemos, ¿no? Entonces, ahora tenemos pura entidad de residencia de Quintana Roo, aunque sí la entidad de nacimiento, como pueden ver, de tan solo con esta primera parte que se ve aquí en la hoja, la mayoría de los que residen en Quintana Roo no son de Quintana Roo, no nacieron en Quintana Roo. Es otro elemento que también tiene la característica de Quintana Roo, que Quintana Roo es una entidad que atrae población de otras entidades, de Puebla, de Guerrero, de la Ciudad de México, de Yucatán, de Tabasco, de Chiapas. ¿Por qué creen que Quintana Roo atrae tanta población? Porque es zona turística. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que sea zona turística? Que llega gente Está de todo el bonita, país. ¿no? O sea, pero una cosa es que llegue gente de todo el país a vacacionar y otra cosa es que ya llegan a establecerse ahí. Trabajar. La oportunidad de empleo, ¿no? Ajá, o sea, sobre todo no van seguramente a los municipios más pequeños, sobre todo van a esos municipios que son de la zona maya, de la zona, ¿cómo le llaman? La Riviera Maya. La Ribera Maya, ¿no? La Ribera Maya, donde está Cancún también y otro tipo de playas que son muy atractivos para el turismo, no solamente nacional, sino para el turismo extranjero, ¿no? Incluso para muchas acciones, incluso delictivas. Estaba yo oyendo esta semana pasada que incluso una banda internacional de rumanos vino a sentarse ahí después de que en Rumania los persiguieron porque eran extorsionadores, falsificadores de tarjetas bancarias y se fueron y se afianzaron en Cancún. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque muchos turistas que llegan con sus tarjetas usaban las terminales y ellos habían, no sé por qué motivo, logrado un contrato con un banco, Multiva me parece que era, y ellos instalaban los cajeros, pero automáticamente cuando alguien mete su tarjeta y se la clonaban, entonces, y poco a poco las iban ordeñando, ¿no? Y como una gente que venía del extranjero, dónde reclamar, etcétera, ¿no? Estaba muy complicado. Bueno, entonces, gran atractor de turismo, gran atractor también de personas para que trabajen en esa área. Dos de las entidades más importantes en cuestiones de migración, es Baja California Sur, sobre todo por toda esa área de Los Cabos, que también ha traído mucha población que se ha sentado a vivir allá en Baja California Sur, y Quintana Roo, ¿no? Y desde luego, en la Ciudad de México ya no es una entidad atractora, es una entidad expulsora, pero expulsa a la población hacia el Estado de México. La entidad atractora de población es el Estado de México, la que está llenando,
de gente que ya no ocupa en el Distrito Federal, que se ha estado yendo, que han crecido las familias, pero también de gente que sigue llegando del interior de la República a los otros estados y se asientan no en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México, principalmente en los municipios conurbados, ¿no? Del cinturón del Distrito Federal. Pero eso ya son temas que estoy ya mezclando con el cuarto semestre, que es antropología demográfica, ¿no? Pero bueno, dice Jocelyn que porque hacen descuentos ¿en dónde? En el parque de Xcaret, siendo residente de Quintana Roo. Pues sí, seguramente en muchos lugares turísticos hay un precio para la gente de las entidades, incluso en los museos y sobre todo en Europa, sobre todo. Yo veía que había un precio especial para la gente que era del española o francesa y un precio más caro para los extranjeros, como muy caro, ¿no? Mucho, muy caro, mucho más. Bueno, en general así pasa y yo creo que ahí la misma lógica, ¿no? Es como cuando voy a Michoacán muy seguido porque está allá mi mamá, en la carretera, en una parte de la autopista que está entre Toluca y Atlacomulco, hay unos carriles que son para los residentes de ahí porque pues tienen que pasar por la carretera, entonces ellos con una credencial ya no pagan caseta y los que somos nada más pasantes, pues sí tenemos que pagar ahí la caseta. Pero bueno, esos son otros temas. Bueno, hablemos más ahora otra vez, sigamos otra vez viendo la base de datos. Ya vimos lo del municipio de residencia, esta clave me sirvió para generar el nombre del municipio que viene al final, el tipo de paciente, que si es ambulatorio, son hospitalizados, la fecha de ingreso. Vean, la fecha de ingreso, hay 3 fechas. Bueno, de hecho hay 4 fechas. Viene la fecha de actualización que viene al principio de la base de datos. Viene la fecha de ingreso, o sea, que fue a un hospital, ¿no? La persona, ya sea que se haya quedado hospitalizado o haya sido un paciente ambulatorio. Entonces, pero eso fue la fecha en la que fue. Por ejemplo, esta persona fue el 25 de marzo, pero empezaron los síntomas el 22 de marzo y pues debido a los síntomas no hubo necesidad de hospitalizarlo. Y en cambio la de abajo sí fue hospitalizada. Entonces, ninguna de las 2 personas iniciales tuvo la desgracia de fallecer, afortunadamente. Lo que sí pasó con esta persona, ¿no? Que también fue hospitalizada, que sintió síntomas el 18 de abril, ingresó el 18 de abril, pero sus síntomas habían empezado 3 días antes y murió el 23 de abril, ¿no? Entonces son 3 fechas más la de la fecha de actualización, pero las fechas interesantes son estas. Y sobre todo me interesa la fecha en el que la persona empezó a sentir síntomas, porque pudo haber sentido síntomas mucho tiempo antes y ir al hospital prácticamente ya muy tarde, ¿no? O ir el 29, por ejemplo, esta persona que llegó el 29, el 29 sintió los síntomas, fue al otro día, el día del niño, y estuvo con 20 días ahí hospitalizado, pues no logró sobrevivir, ¿no? Sí, más o menos queda claro las fechas. Esos que están vacíos, pues afortunadamente no hubo defunción. ¿Sí, Michelle? Sí, profe. Ah, pensé que ibas a hablar porque de repente se cambia el... Entonces, a ver, también está esa situación de que si la persona fue intubada o no, ¿no? Por ejemplo, no aplica porque en los ambulatorios no aplica, no los intuban si son ambulatorios, de luego, porque regresan a sus casas a pasar la cuarentena. Los hospitalizados, por ejemplo, ese hospitalizado tampoco no hubo, en ese caso no fue intubado. Esta persona que murió tampoco llegó a ser intubada a pesar de que estuvo del 18 al 23, ¿no? Y esas personas, por ejemplo, a ver, una que sí haya sido intubada, esta sí fue intubada, fue el 18 de abril que sintió los síntomas, se presentó al hospital el 23 de mayo, el 23 de abril, murió el 26 y sí estuvo intubado, ¿no? Entonces, según lo que dicen es que si a un paciente lo intuban, es prácticamente porque no va a tener ya solución, ¿no? Es una forma son como lo último que pueden hacer por él, intubarlo y esperar a ver si el organismo reacciona de alguna manera, pero pues es muy poco probable que reaccione. Ahorita podremos ver, por ejemplo, de todos los intubados, qué les pasó, si fallecieron o no.
estas son las comorbilidades, o sea, esto es neumonía, no es que la persona haya estado enferma de neumonía. Acuérdense que el virus SARS-CoV-2 o como se llame, produce la enfermedad del COVID y el COVID, una de las expresiones que tiene es la neumonía, ¿no? Entonces, o puede no tener neumonía. Entonces, esta persona no presentó neumonía, esta sí, esta sí, esta sí. Entonces, es neumonía producida por el COVID, porque puede ser también neumonía producida por la influenza, ¿no? Hay muchas formas de obtener neumonía. Y esa es la edad de la persona. Por ejemplo, esa persona no tenía, esa persona que falleció tenía 36 años, esa persona que falleció tenía 34 años, esa 78, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la edad de la persona, la nacionalidad. En el caso de las mujeres, no sé, voy a ver si hay una que diga que sí estaba embarazada. Bueno, no alcanzo a ver. Lo vamos a dejar. Seguramente sí va a haber algunas. A ver, vamos a sacar una frecuencia para ver cuántas personas, en ese caso mujeres, en Quintana Roo, 63 mujeres embarazadas estuvieron ahí. No sabemos que si dieron positivo o negativo, ¿no? O sea, la mayoría de mujeres no, y esos que no aplican, pues son los hombres, ¿no? Y bueno, en 2 casos se ignora si estaba embarazada o no. Entonces, bueno, vamos a seguirle. Hablantes de lengua indígena, ¿no? En Yucatán, Quintana Roo, pues hay hablantes de lengua maya. Entonces, por ejemplo, esta persona que sí falleció era un hablante de lengua indígena, ¿no? También esta persona también falleció, esta persona no falleció, ¿no? Bueno, y aquí están las comorbilidades, o sea, tantas personas tenían diabetes, tantas. Por ejemplo, voy a seleccionar todas estas que son las comorbilidades, le voy a sacar estadísticos descriptivos. Y lo que observo es, por ejemplo, el paciente tenía un diagnóstico de diabetes, el 17.2 seguro que sí tenía, el 82.4 que no, y bueno, se ignora en el 0.4%, ¿no? O sea que 17.2% de la población con ese riesgo. No sabemos si murieron o no. De EPOC, solamente el 1.5%. Asma, el 5.2%. Alguna inmunosupresión, 2.1%. Y hipertensión, el 20.9%, ¿no? No, son de los que se hicieron la prueba, no sabemos si se murieron o no. Pero entonces, más adelante, yo ya construí unas variables que, por ejemplo, esa es otra complicación, o si tenían una complicación cardiovascular, si tenían obesidad, esto no lo, vamos a sacar las frecuencias de esto para ver cómo se presentan, tabaquismo, y la otra no lo alcanzo a ver, ahorita lo voy a dejar así, estadísticos descriptivos, y lo que veo es que el diagnóstico de otras enfermedades, pues sí, el 6.5, no ninguna de las otras enfermedades, pero enfermedades cardiovasculares, el 2.2%, obesidad, el 18.5%. Desde luego, los resultados van a ser diferentes en cada entidad, ¿no? Insuficiencia renal crónica, 3.5%, o hábito de tabaquismo, el 7.1%, ¿no? Y ya le di, me equivoqué, estoy abriendo el Stata, que es otro programa que yo tengo en mi computadora, instalado, también estadístico. También tiene sus bondades el Stata y hace unas cosas que no hace el SPSS, pero bueno. Aquí está lo de que si es migrante o no, la nacionalidad, el país de origen, el municipio. Aquí si ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y construí unas variables que fue esta, ¿no? De función, sí o no. Pero esas defunciones, por ejemplo, yo voy a cruzar estas dos variables, de función, se llama de función. La voy a cruzar con respecto al resultado de función, se llama la variable. Aquí está, de función.
Entonces, lo que observo es lo siguiente, miren. De todos los que fallecieron, hubo 113 que no dieron positivo por el COVID. O sea, ya se les hizo la prueba y no tenían COVID. Murieron de otra causa, seguramente de alguna cuestión también de enfermedad respiratoria, pero no tenían COVID. O sea, sí tuvieron una prueba, ¿no? El 77% dieron positivo y murieron de eso. Y estos dos, pues entonces tienen un resultado pendiente. O sea, no todos los que murieron, lo que quiero dar con esto a entender, murieron por causa del COVID, porque pudieron haber tenido una cuestión respiratoria debido a otro tipo de causas, ¿no? Y eso es lo que se está observando ahí. Eso es lo que siempre está en discusión, ¿no? Pues que a lo mejor no. También está la posibilidad de que la prueba no esté detectando del todo, porque todas las pruebas no tienen 100% de seguridad de que se dan los resultados. Existe esa posibilidad de que le hayan dicho a la persona no fue positivo, pero en realidad sí tenía. O sea, eso de los falsos positivos y de los falsos negativos, ¿no? Por eso es que tienen ciertas probabilidades de cometer mucho error. Esas pruebas que se hacen con tanto detalle. Ahora, la demanda que han hecho a nivel político, muchos es que se hagan pruebas muchas más pruebas. Y sobre todo que ya hay pruebas según pruebas rápidas, pero que tienen una posibilidad de cometer error muy alta. Entonces le pueden decir a mucha gente, usted no tiene COVID, cuando en realidad sí tiene, entonces ya no tendría los cuidados, ¿no? Por eso es que se niegan a hacer tantas pruebas masivas. Pero bueno, de los que no murieron, el 49.7% dieron positivos, ¿no? O sea, no necesariamente murieron o no han muerto hasta el momento. Algunos murieron quizás después o no sabemos. Y así, ¿no? Entonces, 43.3 no dieron positivos, etcétera. Bien, nada más para acabar de conocer la base de datos con las variables que ya puse. Bueno, regreso otra vez a esa tablita. Entonces yo dije, bueno, voy a construir una variable para asegurarme los que dieron positivo y murieron por COVID, o sea, esos 393, ponerles una etiqueta. Entonces, hay una variable que está más adelante, me voy a saltar lo de los grupos de edad, que eso es muy fácil de entender, simplemente agrupé la edad, y en esa variable les puse, ¿hubo una defunción por COVID, sí o no? O sea, los que estamos seguros que sí murieron por COVID, o sea, que dieron resultado positivo y que murieron, ¿no? Entonces, estos no. O sea, por ejemplo, aquí va a haber gente entonces que diga que sí murió, pero no murió por COVID, por ejemplo, en este caso que estoy viendo aquí. Sí murió, pero no murió por el COVID. En cambio, ese que está aquí, sí murió y sí fue por COVID, ¿no? Entonces, sí está claro más o menos la distinción entre esas dos variables, de función en general y de función por COVID. O ya se durmieron, ya se fueron. Sí, Sí se fueron sí, ya, profe. sí se No, durmieron. Bueno, no, que sí quedó claro. la otra variable que construí fue los de los días que ya les había explicado. ¿Cuántos días pasaron a partir de que la persona falleció, a partir de que la persona sintió síntomas y hasta en el caso de que no haya muerto, hasta la fecha, ¿no? En la fecha de corte. Fueron 73 días, 10 días, 24, 48. Lo que pasa que yo incluso les mandé un Twitter a los de epidemiología, pero pues no hacen caso. También, bueno, pues los cuales también han estado muy atareados con tanto trabajo, diciéndoles, pues díganos si esas personas que están aquí, que le pusieron una etiqueta, si ya fueron dadas de alta o no. O sea, que ya dijeron, bueno, ya tuvo COVID, no se murió y ya lo dieron de alta, porque no sabemos hasta cuántos días, según ellos dicen que son 15 días después, ¿no? Los síntomas. O sea, que puede durar hasta 15 días, pero aquí yo encontré en la base de datos, por ejemplo, esta persona que sí murió por COVID, pues duró 8 días. Pero hay personas que tienen más tiempo, o sea, tienen hasta 30 días. Es decir, que los tuvieron seguramente intubados y no sabemos exactamente hasta cuánto tiempo, ¿no? Pueden morir realmente una vez que requieran el COVID. Ahí cada rato mencionan que son 15 días más o menos el tiempo. De una vez adquieres el COVID, 15 días te guardas y es muy probable que ya te cures en caso de que los síntomas sean leves.
pero pues de ellos deberían de tener un control aquí, seguramente lo tienen, pero no han podido darlo en la base de datos, donde indicaran si el paciente ya fue dado de alta, ¿no? Porque siempre hablan de ya gente que se recuperó y solamente hasta en las conferencias dicen, vamos a hablar nada más de los que se han diagnosticado con positivos en los últimos 14 días, y a eso le llaman la carga actual, ¿no? De casos con COVID. Un poco, y eso es lo que van comparando, incluso 2 semanas contra 2 semanas, ¿no? Para ver si va bajando o va subiendo. Pero bueno, yo le dejo ahí los días que hay, o sea, ahí estoy poniendo que le dio COVID a partir de esa fecha y han pasado hasta el momento de la encuesta, al momento del registro, 73 días. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentarme algo? Oír una vocecita. Nadie. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, entonces, ¿qué proponen? ¿Qué análisis proponen? ¿Qué harían con toda esta base de datos? Tirarla a la basura, ya lo sé, porque ya quedan hasta el gorro de todo este curso y estar así viendo pantallas. Aparte de eso, ¿qué proponen hacer? Y agradezco su honestidad, pero tenemos que hacer algo, nada más, algo más. ¿Qué proponen que hagamos con esta base de datos? A ver, ¿qué análisis descriptivo podrían hacer para iniciar? Para construyamos la práctica entre todos, pues, o sea, ideas, a ver, ideas. ¿Quién me dice alguna idea de qué hacer? ¿Nadie? Podría Un ser análisis. analizarlo por municipios, o sea, ver de acuerdo al municipio del estado que estés estudiando, cuántos casos se han dado. Para ver, porque, por ejemplo, en algunos municipios empezaron las medidas antes. No empezó como en general por estado, sino por municipios. Ajá, pues podríamos hacerlo por municipio en la entidad que estamos correspondiendo. ¿Alguien más quería? ¿Alguien quiso hablar también al mismo tiempo? Yo, Sí. no sé, un análisis de las mujeres embarazadas, tal vez, ¿En qué? también que tuvieron COVID, qué fue lo que pasó con ellas. ¿Quién me está hablando que no la veo? Paloma, Ah, sí, Paloma, perdón, es que lo tengo así ya te vi, Paloma, ya vi que se ha activado. Perdona. Muy bien, pues vamos a hacer también los casos de las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Entonces, dos ideas, pero a ver nada más los casos Sí. positivos o qué otra cosa. A A ver, ver, tal vez hay diferencia entre mortalidad entre hombres y mujeres. hacerlo por sexo, ¿verdad? Porque estamos viendo que hay muertes. Probablemente vamos a ver si hay hombres que más murieron hombres o mujeres, ¿no? Profesor, Sí. hay un análisis, de hecho salió hace como una semana, donde decía que las personas que son fumadores, de hecho tienen menor riesgo de contraer el COVID. Entonces Ajá. también podría comparar eso, cuáles fumadores y cuál es el porcentaje de El los riesgo de morir siendo fumador, ¿no? Bueno, ahí hay que tomarlo con cautela porque bueno, luego vamos a verlo, después vamos a construir un modelo de riesgos también, ¿no? ¿Dónde viste esa publicación? ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuel, buenas tardes. Ah, Manuel, perdón, es que ni modo decirte Itzel, porque no, la voz está muy ronca para ser Itzel. Manuel, Manuel viene en representación de Itzel a la clase, ¿no? Sí, así es. Manuel, ¿dónde piensas tú? Perdón, ¿dónde viste ese artículo publicado? Esa información, de hecho, llegó en uno de los mensajes que nos llegan a todos de Uno Noticias y todo eso. Ah, Llegó la información. sí, porque yo también he construido algunos modelos donde me resulta que no solamente, bueno, yo cuando lo hice en general, veía como que no importaba lo de fumar o no fumar, ¿no? Cuando tenía todos juntos hombres y mujeres. Después construí un modelo para hombres y un modelo para mujeres por separado. Y ahí me di cuenta que en el caso de los hombres, el factor de hábitos de fumar es significativo, o sea que incrementa. Pero en el caso de las mujeres es un factor hasta como que disminuye la probabilidad de muerte si eres una mujer fumadora.
Entonces yo lo que me gustaría mucho saber es a qué le llaman hábitos de fumar o fumador a la persona, ¿no? En la Secretaría de Salud con los registros que hacen. Porque me da la impresión de que los hombres que fuman, fuman mucho y las mujeres que fuman no fuman tanto. Entonces podría decir que a lo mejor fumar un poco, pues incluso hasta protege un poco el sistema. Esto no lo sé, es una aseveración muy fuerte, ¿no? Y en los hombres que ya fuman más, pues no sé, a lo mejor es más fuerte, ¿no? A ver, Germán, ¿cuál es la idea que tú tienes? Profesor, bueno, más bien como al principio de la cuarentena, esta Marcela compartió una nota donde decía que las personas con tipo de sangre A tienen como, o sea, más predisposición a contagiarse, o de los que se contagian tienen los peores síntomas. Entonces igual, no sé si hay datos sobre tipos de sangre y podríamos compararlos también. Eso no Sí, tenía, ¿verdad? profesor, yo también vi un artículo que publicaron, no me acuerdo en qué periódico, pero estudios que se hicieron en países europeos, Sí. Confirmaron que, creo que en España y en Italia confirmaron que sí es un factor de riesgo el tipo de sangre. Y en los que tienen este tipo de sangre A tienden a tener síntomas más fuertes como falta de aire y afecciones en los pulmones por el tipo de sangre A, y los que tienen tipo de sangre AB también tienden a tener este tipo de síntomas. En cambio, los que tienen tipo de sangre O son los que menos síntomas de este tipo tienen, o sea, tienen como los síntomas de una gripe común. Pero quién sabe en cuestión de riesgos de muerte, ¿cómo será si mueren de todos modos, aunque no tengan tanto los síntomas? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, yo también le estuve leyendo algo al respecto, pero la base de datos que ellos nos prestan, o sea, los datos que ellos comparten, que es la que estamos viendo, no da esa información, si se dan cuenta, ¿no? No hay el tipo de sangre. Yo no sé si lo están recolectando en algún momento porque finalmente cuando hacen la prueba, no es una prueba por sangre, ¿no? Lo están haciendo por vía de lo que ya explicamos hace rato, ¿no? La garganta, etcétera, ¿no? Entonces ahí con esa prueba no sé si se pueda determinar el tipo de sangre, si no hacer una extracción sanguínea, aunque bastaría con una gota, ¿no? Para saber qué tipo de sangre son las personas, ¿no? No es sacarle una prueba de sí y mandarla al laboratorio, ¿no? Pero pues no aparece esta. Yo también he leído eso, incluso decían que por eso la población europea, pues en China, que fue la origen de la epidemia, no fue tan fuerte finalmente la mortandad, ¿no? Y en cambio en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, ha sido impactado demasiado, ¿no? La mortandad de ahí. Entonces México, la principal tipo de sangre que hay en México es tipo O, ¿no? Y bueno, yo tengo tipo A, y pues, sí, o sea, el tipo A viene principalmente por la parte europea, ¿no? Y el tipo O viene por la parte asiática, ¿no? Entonces, en México tenemos un gran porcentaje de personas, no me acuerdo, pero hay estudios al respecto que indican, si no es, creo que es el 70% o quizás más de personas en México con tipo O, ¿no? O positivo. Entonces eso, uno pensaría, bueno, a lo mejor eso, cuando yo vi las estadísticas dije, bueno, a lo mejor eso va a ayudar al país. Otra de las cuestiones que también está afectando es la edad. O sea, mientras más grande esté la persona, es más probable que fallezca, por ejemplo, ¿no? Es lo que hemos visto, nos han dicho todo el tiempo. Entonces, lo que yo decía es, bueno, por lo menos México está envejecido, pero no está tan envejecido como los países europeos. Por eso es que allá, si se dan cuenta, los que murieron principalmente fueron muchas personas mayores, ¿no? Y aquí también están muriendo muchas personas mayores, pero aquí no tan mayores, aquí están muriendo más jóvenes. Incluso eso lo reclamaban en una conferencia de prensa, me acuerdo que decían, no, es que aquí están muriendo los jóvenes. Pero aquí en México tenemos el problema que, bueno, quizás no somos tipo A, no estamos tan envejecidos, pero somos el país número 1 en diabetes, en obesidad, que también han sido factores de riesgo en los otros países, ¿no? En toda la hipertensión. Entonces, gente con hipertensión es muy probable que el virus
sea, lo ataque más fuerte y lo lleve a la muerte, ¿no? Pero sí, o sea, podemos empezar a ver ese tipo de diferenciales, ¿no? Por sexo, por edad, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué les parece si primero vamos a sacar un perfil general? ¿Quieres decir algo, Manuel? Manuel era, ¿verdad? No, profesor. Ah, sí. Entonces vamos a sacar un perfil general de los datos de estos, así lo que yo estuve haciendo, pero hagámoslo más formal en una tablita, ¿no? Para ver de cuántos casos consiste la prueba, etcétera, ¿no? Yo digo que todo lo hagamos diferencial por sexo, entre hombres y mujeres. Entonces, ¿se acuerdan que en el primer curso, cuando usábamos el SPSS, nos metíamos a un menú que se llamaba analizar y nos metíamos a tablas? ¿Sí se acuerdan de esa? Tablas personalizadas. Y tenemos columnas y tenemos filas. ¿Qué les parece si vamos a meter la variable sexo en la parte de las columnas? Y metemos, por ejemplo, en este caso, podríamos meter los diferentes, algunas características respecto de lo que tiene la base de datos, ¿no? No creo que sea, para mí no es tan importante ver qué institución se atendieron, quizás sí es importante, porque no es lo mismo atenderse en el DIF, en el IMSS, en el ISSSTE, que en una cuestión privada o en Pemex o en Sedena, que probablemente las atenciones puedan ser mejores, ¿no? Pero vamos a dejar por el momento esas. Ah, bueno, y sí tiene razón también la que mencionó, ¿quién era la que mencionó que sería bueno hacerlo por municipio? Ahorita lo hacemos por municipio también. Vemos el patrón por municipio, ¿no? ¿Quién fue la que dijo? Yo, Alexia. Alexia, tienes razón ahorita, porque no es lo mismo vivir en Corregidora que vivir allá en la Sierra Gorda de Querétaro, ¿no? Exacto. Jalpa, en Jalpa, ¿no? ¿Jalpa se llama el municipio de la Sierra Gorda? ¿O ni conoces por allá, Alexia? No, no sé. Le hace falta más pueblo a esta compañera. Le voy a cambiar a ver los nombres a ver, vamos a pasar en la de habla de lengua indígena, voy a pasar la de diabetes, voy a pasar la de EPOC, asma, bueno, voy a seleccionar todas de una vez, asma y inmunosupresión, para hacerlo por sexo. También vamos a ver lo de las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la renal crónica, el tabaquismo, y vamos a dejarlo así. Esto es como el patrón epidemiológico en general, ¿no? Porque no estamos diciendo si tienen un diagnóstico de COVID o alguna otra cuestión. Entonces, del sexo, pues vamos a quitar la variable, a ver, voy a meter a categorías y voy a quitar la del no especificado, porque todos tienen especificados, entonces no hay problema. La voy a excluir y le voy a aumentar el total. La voy a aplicar. Entonces ya puso mujer, hombres y total. ¿Cómo sería bueno sacar el porcentaje? ¿Qué opina? Porque ahí me va a sacar el total por cada uno de del sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el porcentaje? ¿Por fila o por columna? ¿Quién me dice cómo sacamos el porcentaje? En cada caso. ¿Alguien? ¿Nadie? O sea, de todos los hombres, de todas las mujeres, me gustaría saber cuántos hablan lengua indígena, ¿no? De todos los hombres, de todas las mujeres, me gustaría saber si tienen diagnóstico de diabetes, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que no aplica hasta de más ahí. Entonces es una porcentaje por columna. Le voy a meter a estadísticos de resumen. Voy a sacar el porcentaje de la columna. Aquí como yo tengo la versión 25 del SPSS, me lo saca de esta manera. Le tengo que dar el porcentaje así. Ustedes en la versión 21 lo van a hacer directo.
Entonces aquí le cambiamos el recuento a n y de aquí le cambiamos nada más al porcentaje, ¿no? El símbolo porcentaje. Y aquí seleccionábamos este formato, ¿no? Y lo aplicábamos a la selección. Y lo cerramos. Entonces ya me va a sacar esto. Vamos a ver cómo nos queda. Yo digo que todavía habrá que quitar algunas. Sí, efectivamente, el no aplica, se ignora, prácticamente son nada, ¿no? Prácticamente son nada. Entonces, para ver un mejor patrón, yo creo que vamos a quitar esas categorías. ¿Cómo las quito? Fíjense, tengo dos formas. Una es dejarlos como casos, como datos, esas variables, ponerlos en etiqueta de perdidos. Aquí desde lo que dice 1 mujer, 2 hombre y 99 no especificado. Pero en lo de embarazo dice 1, 2, 97 no aplica, 98 se ignora, 99 no. Entonces yo digo que 97, 98 y 99 se definen como perdidos para que no nos afecte a los porcentajes. 98 y 99. ¿No? Aceptar y esos valores los voy a copiar abajo en todas las variables que son de signo, esas de signo. Y acá hay otras, ¿no? No, ya no hay otras. Entonces voy a volver a rehacer la tabla. Me voy a tablas personalizadas. Y le voy a poner a aceptar. Ya no apareció lo de los casos que yo puse ahorita como perdidos. Entonces ya me dice que los que sí, por ejemplo, ¿cuántos indígenas son ¿cuántos son indígenas? 3.2%. En mujeres y hombres, 3.4%. ¿Cuántos pacientes tienen diagnóstico con diabetes? Las mujeres el 16.3 y las hombres el 18.1. Con EPOC el 1.4 en mujeres, el 1.6 en hombres. O sea, realmente lo que me interesa es este porcentaje pequeñito que se ve ahí. El paciente presenta inmunosupresión, el 2.0, sí, y el nombre, sí. Entonces, pues es interesante el total, la N, pero a lo mejor la N simplemente considerarla al final. Yo a esto, para hacer más claro todo y para hacer una comparación más exacta, yo, en lugar de sacar de esa manera, la última, en lugar de poner la N en estadísticas de resumen, yo le quitaría la N para que nada más me deje el porcentaje. Y así interpretarlo más fácilmente, ¿no? Y es queda una tabla así bonita y realmente los que dicen no, tampoco es que sean de interés. Lo que me interesa es los que dicen sí. O sea, entonces el 3.2%, el 3.4% hablan lengua indígena, en los hombres y las mujeres es el 3.2% y en los hombres el 3.4%. Los pacientes, los que tienen diabetes, es el 16.3% de las mujeres y el 18.1% de los hombres, ¿no? Entonces, esa es una primera tabla que podríamos obtener, ¿no? Con las características que tiene, ¿no? Ahora, si yo quiero, ese es datos generales, digamos, ¿no? Voy a ir sacando los diferentes cuadros y luego ya los paso a un Excel para irlos presentando después, ¿no? Entonces me voy a tablas. Ahora, supónganse que me interesa saber cuál es el patrón de los que murieron. Bueno, o de los que resultaron positivos primero, ¿no? De los que resultaron positivos. Entonces me voy a la parte del resultado. Me voy al resultado. Y aquí está. Entonces, de aquí yo le puedo decir, no, así déjamelo. Aquí están los positivos, ¿no? Aquí están los no positivos. Y los que tienen resultado pendiente. Lo coloqué encima para verlo. De todos los positivos, de los hombres, quiénes son indígenas, qué porcentajes son indígenas, qué porcentajes no son indígenas. Y el total, ¿no? Y también tengo de los no positivos. A lo mejor aquí, para que no quede tan grande la tabla, pues vamos a quitar a los pendientes para que no
Vamos a seleccionar la tabla, le vamos a seleccionar aquí en categorías y totales. Y le vamos a decir que los resultados pendientes me los excluya para análisis porque me va a meter ruido y yo lo que quiero es ver los que ya están confirmados. Entonces le voy a poner a aceptar. Y entonces ahora lo que podemos ver ahora es que de los que son positivos por SARS-CoV-2, que fueron el 4% del total de los indígenas, el 4% hablan lengua indígena, ¿no? Y en el caso de los hombres, el 3.9% de todos los que resultaron positivos son indígenas, ¿no? Entonces hay más mujeres que son indígenas, ¿no? Desde esa parte, ¿no? Entonces, pero si se dan cuenta, ser indígena, esos son los no positivos, entonces también tendríamos que ver en relación a estos porcentajes que fueron negativos, ¿no? Pero bueno, ahorita por el momento me voy a concentrar en la interpretación de los positivos. Entonces, el paciente tiene diagnóstico de diabetes, los que dieron positivo, el 19.9, el 19.7, más o menos parejo, ¿no? Entonces, no se ve un patrón tan diferencial en cuanto a la diabetes, en cuanto al EPOC, tampoco. En cuanto al diagnóstico con asma, tampoco. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo ponga la variable de se murió o no murió? Eso lo voy a dejar así. Voy a ir generando estos cuadros para luego decir cómo se van a analizar. Ahora voy a hacer otra vez una tabla. Ahora voy a quitar esta variable que es la del positivo y solamente me voy a concentrar en los que murieron por COVID para ver los factores de riesgo un poquito. No lo vamos a poder analizar al fondo. Aquí está la variable de función por COVID, no y sí. Entonces ahí está. Y voy a sacar otra vez las categorías y totales. No, así lo vamos a dejar. Ya vamos a aceptarlo y vamos a ver ahora. Entonces, de todos los pacientes que murieron, o sea, esos sí son los que murieron, el 7.7% hablaba lengua indígena, ¿no? Y el total de hombres que hablaban lengua indígena es el 9.7 y el de mujeres 6.8. O sea, de todos los que fallecieron. El paciente tiene un diagnóstico de diabetes y fallecieron 40.8 contra 59.2. O sea, ya fue un montón de personas que sí tenían diabetes que murieron, ¿no? En el caso de los hombres fueron el 37.3 y de las mujeres el 48.3, ¿no? Entonces parecería ser que aquí hay más mortandad de hombres que de mujeres con respecto de hombres. El paciente tiene un diagnóstico de EPOC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita si quieren voy a sacar, nomás estoy ilustrando cómo obtener diferentes cuadros. Voy a escribir una práctica donde incluya toda esta parte para que cada quien lo haga en su población, ¿no? Como ya se hizo el video muy largo y luego no me deja subirlo tan fácilmente, voy a suspender hasta aquí la grabación del video.